Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy es la venida del Espíritu Santo o Pentecostés. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8, voy a dar lectura, 4 al 8. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La última promesa que dio el Señor Jesús a sus discípulos fue esta precisamente. Tal vez por eso Lucas le da tanta importancia al grado que 3 veces la menciona en 5 versículos. 3 veces menciona. El Señor quiso que el Espíritu Santo descendiera en el día de Pentecostés, una fecha que tenía mucho significado para el pueblo de Israel. Y bueno, hemos estado comentando cómo es que Jesús apareció 40 días a sus discípulos, luego ascendió y les dijo que esperaran todavía más, 10 días. Esa espera, esos 40, esos 10, todo tiene significado. Bien, veamos las veces que Jesús promete el Espíritu Santo a sus discípulos. La primera vez es para decirles que es porque el Padre lo prometió. Dice, la promesa del Padre. Hablar de promesa es decir lo que Dios ha anunciado previamente a su pueblo, a sus hijos. Lo ha profetizado, ha usado a uno u otro siervo para que lo anuncie. Dice Pedro que hay preciosas promesas por las que alcanzamos y somos partícipes de la naturaleza divina. Bueno, aquí creo que es una de las cosas en las que Pedro podría referirse en sus cartas. El Señor quiere que anhelemos, que esperemos, que busquemos. Por eso lo promete. El Señor podría enviarlo simplemente y después explicarnos, pero cuando está profetizado, nosotros tenemos que buscarlo, anhelarlo. No digo que querer merecerlo, pero sí estar preparado para recibirlo. La segunda vez que menciona esta promesa está en el versículo 5. Dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esta es una de las frases más controvertidas de las Escrituras. Es algo muy triste, creo yo, que trae muchas consecuencias en la práctica, en la vida cristiana, en la vida de las iglesias. Pudiéramos decir que los cristianos piensan unos de una manera u otra, pero es triste decirlo. No es que un cristiano piense una cosa y otro otra. No, es una denominación piensa una cosa y otra otra. No importa si la persona leyó una vez la Biblia o 10 o 1000 veces, la conclusión es la misma. Lo que cree y sigue creyendo es lo que cree la denominación. Decimos que el Espíritu Santo está en el creyente, y esto es muy cierto, pero también el sentir de la Escritura es que nosotros estamos en el Espíritu Santo. Seréis bautizados en el Espíritu Santo. Bueno, literalmente bautizar quiere decir sumergir. Si pensamos que representa algo, es algo simbólico, una figura gramatical, si somos bautizados de una manera u otra, estamos nosotros en el Espíritu. Ya no solo que el Espíritu está en nosotros, nosotros estamos en Él. Y las Escrituras lo utilizan muchas veces, esta expresión, en el Espíritu. Y bueno, creo que hablar de la comunión del Espíritu Santo es eso. El Espíritu Santo está en nosotros y nosotros estamos en el Espíritu Santo. La misma idea se encuentra en muchos pasajes. Por ejemplo, Lucas 4:14 nos habla del ministerio del Señor Jesús. Dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra en derredor. No solo estuvo Jesús en el Espíritu, sino en el poder del Espíritu. Y Lucas 4:37 lo repite. Más adelante, en el capítulo 5:15, también. Lucas 7:17 dice que su fama se extendió ahora por toda Judea y sus alrededores.
Pablo dice a las cartas a los Corintios que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, no se trata de que el predicador hable algo muy bonito o una conferencia, un argumento muy convincente o muy emotivo o muy adornado. Se trata de que sea manifiesto el poder de Dios. Cuando Jesús predicó, se vio el poder. Eh, Cuando Pablo predicó, Pedro predicó, se ve el poder de Dios. Y bueno, dice la carta a los hebreos que testificando Dios juntamente con ellos, con los que predicaban, ya no solo los apóstoles, sino los que oyeron y que predicaron. Esto es el poder, esto es cuando el Espíritu está en el cristiano y el cristiano está en el Espíritu. Judas 1:20 exhorta a que oremos en el Espíritu en todo tiempo. En un pasaje Pablo habla a los corintios y le dice que cantemos y que oremos con el Espíritu, que quiere decir algo diferente, con el Espíritu humano, así como oramos con la boca, con la mente, que oremos con el Espíritu. Pero orar en el Espíritu es otra cosa. Eso es como estar conectado, estar dentro, ser uno con el Espíritu. El Espíritu Santo intercede con nosotros, el Espíritu Santo está a nuestro lado. Bueno, tenemos que unirnos en una oración, en la oración que es voluntad del Padre. Creo yo que hay mucho que decir y que reflexionar en esta frase de Judas, orar en el Espíritu, pero va por ahí. Y vamos a seguir viendo que no es lo mismo que el Espíritu esté en mí a que yo esté en el Espíritu. Digo, deben conjugarse las dos cosas, pero expresan ideas diferentes, porque es muy rica la experiencia. No es cualquier cosa la comunión del Espíritu Santo. Bueno, Juan 14:17 dice así. Jesús les dice a los discípulos, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo estaba con ellos como Paracleto, pero ahora iba a morar en ellos, iba a estar dentro de ellos el Espíritu. Juan 17:21. Jesús ora al Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa preposición en, que denota ubicación en el tiempo, ¿dónde estás? O en el espacio, ¿dónde estás? En el Espíritu. Dice Rick Warren en su libro Una iglesia con propósito. Habla de lo que es surfear, los buenos surfeadores, qué es lo que hacen para surfear bonito. Son espectaculares las imágenes de un surfeador en una buena ola. Él habla y dice, un surfista lo que hace es buscar una buena ola. No todas las olas sirven para surfear. Así el cristiano, así los servidores de Dios debemos buscar lo que hace el Espíritu. La palabra dice que Dios mueve el mar. Bueno, es una figura. Lo que el Espíritu Santo hace, ¿dónde se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Nosotros tenemos que estar en la ola que produce el Espíritu Santo. Me gusta mucho esta figura de Rick Warren. La ola nosotros no la podemos producir, pero sí tenemos que verla, saber apreciarla y treparnos en ella, andar en ella y qué tremendo. ¡Qué poder! Hechos 16:6 nos dice que Pablo y Silas y Timoteo, yendo en viaje misionero, el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Asia. Después en Bitinia no les permitió predicar. En la noche Pablo tuvo una visión, un varón macedonio les decía, pasa, ven y ayúdanos. Pablo entendió que Dios le hablaba por esta visión. Dice, enseguida partimos a Macedonia, entendiendo que era la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Pablo anda predicando de Cristo. El Espíritu Santo le guía, le dice, no, aquí no, aquí no. Dios le da una visión. Y entonces Pablo dice, es por aquí. Padre, Hijo y Espíritu Santo están juntos en la iglesia
y con el predicador. Por eso es que nosotros también debemos estar en el Espíritu. Bueno, la tercera vez que Lucas menciona la promesa es en el versículo 6. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La idea es que viene del cielo y trae poder, el poder del cielo. Ellos serían testigos. Era necesario que en ese testimonio de Jesucristo se manifestara el poder, porque estaban hablando de Cristo. Nosotros no podemos estar predicando de los milagros de los profetas, de Elías, de Eliseo, y decir, miren, les voy a contar una historia muy, pero muy bonita. Fíjense que hace muchos, pero muchos años vivió alguien que se llamaba Elías. Ah, si hubieran visto cómo lo usaba el Señor. Oye, si no tienes a alguien más reciente, ah, sí, el apóstol Pedro, Dios lo usó mucho también con poder. ¿Y tú qué? Bueno, pues yo te quiero contar esas historias. No, el predicador tiene que permitir que se manifieste el poder de Dios. Es triste que muchos dicen que los milagros ya no son para el día de hoy. Cada vez hay menos cristianos que lo dicen. Hace en el 80, cuando estudiaba en el seminario, era la opinión de muchos maestros de seminario, pastores, compañeros. Los milagros ya nada más sucedieron en 3 épocas y ya ahorita no es tiempo de milagros. Bueno, dejémosle, no hablemos por el Espíritu Santo, dejemos que Él hable. No hablemos por Dios, dejemos que Él testifique. Dice la carta a los hebreos, testificando Dios juntamente con ellos, con prodigios, señales, milagros y diversos repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Te das cuenta? El cristiano predicando de Cristo, Dios testificando con ellos y el Espíritu Santo repartiendo, manifestándose, manifestando el poder de Dios. Es lo que dice Pablo. Ese es el reino de Dios. No consiste en palabras, no consiste en filosofía, no consiste ni siquiera en historias de relatos verdaderos de grandes hombres de Dios. No, consiste en manifestación del poder de Dios. Y perseveraban, dice, bueno, vemos el poder de Dios en la predicación de Pedro. Dice que 3,000 recibieron la palabra, la primera predicación de Pedro. Y los cristianos perseveraban en, ¿dónde estaban? Fíjate en la preposición en. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban ahí. Cuando se reunían estaban todos ahí, en la doctrina estaban ahí, en las oraciones estaban ahí. Es la idea que estamos tratando de comunicar. Cuando hablamos de en el Espíritu es ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? En comunión, siendo uno con el Espíritu. Después de todo, el Espíritu Santo es llamado también Paracleto, uno que está ahí al lado de la comunión del Espíritu. Bueno, la palabra de Dios está llena de expresiones que nos marcan la pauta. Bueno, seguimos hablando del poder del Espíritu de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, es un capítulo muy buscado por cristianos para aprender de los dones espirituales. Así dice el texto en español. Pero lo que encierra este pasaje es algo mucho más que simplemente dones espirituales. De hecho, la expresión en el texto griego no dice dones espirituales, más bien debiera decir asuntos espirituales. Porque habla, si bien de dones, habla de ministerios, habla de manifestaciones, hasta habla de los espíritus malos. En el versículo 3. El texto griego así dice. Francisco Lacueva, en la traducción interlineal, traduce: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. La Biblia del Jubileo también traduce así: no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Por ejemplo, el versículo 3 menciona un asunto espiritual. Nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús. Nadie que se diga cristiano, que se diga espiritual, que cree en Dios, va a hablar mal de Jesús. Por otro lado, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. No importa dónde viva el cristiano, no importa cuántos años tengas como cristiano. Si eres cristiano, ¿es gracias a qué?
el Espíritu Santo de Dios obró en tu vida. Es un asunto espiritual. Un asunto espiritual que les menciona también Pablo en este capítulo dice, sabéis cuando ustedes andaban por allá eran llevados por espíritus mudos al mal. Ok. Aquí en este capítulo dice el apóstol Pablo pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para poder. Y así dice cómo es que el Espíritu Santo se manifiesta de una y de otra manera en forma milagrosa en un cristiano y en otro, dentro del ministerio de la iglesia. Es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Qué importante es que el Espíritu Santo esté en nosotros, pero que nosotros estemos en él. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, Mateo lo dice así. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, recibiréis poder. Recordemos que Pedro, cuando iba con Juan ahí en el templo, por ahí un cojo les pidió limosna. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Muchas veces el cristiano, el predicador de hoy, lo único que tiene son palabras. No podemos llevar a los pies de Jesucristo y permitir que Dios obre maravillas, milagros. Yo lo he visto en mi ministerio muchas veces y yo te lo comparto a manera de testimonio para gloria de Dios. El poder del Espíritu Santo se manifiesta principalmente cuando predicamos el Evangelio. Mateo dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hechos capítulo 2 nos dice cómo descendió el Espíritu Santo sobre ellos y cómo es que ellos fueron testigos y cómo es que 3,000 fueron convertidos y cómo es que esos 3,000 perseveraban en la doctrina de los apóstoles, partimiento del pan. Ya hemos mencionado ese pasaje. ¿Qué tenemos que dar a las personas que no son cristianas el día de hoy? ¿Qué tenemos para comunicar a los que viven sin esperanza, a los que viven llenos de problemas, a los que viven con ansiedad, con depresión? Conocemos un libro que habla de historias muy bonitas de lo que Dios hizo hace 3,000 años, hace 4,000, hace 2,000. Somos arqueólogos de las maravillas y de los milagros de Dios. Somos arqueólogos del poder de Dios. O somos testigos que hablan. El apóstol Pedro dice que el Señor nos llamó para que hablemos de las virtudes de aquel que nos llamó. Eso es lo que tenemos que hacer. Hablar de las virtudes. Dejar que el Espíritu Santo haga lo suyo. Te aseguro, cuando nosotros hagamos lo nuestro, el Espíritu Santo va a hacer lo suyo. Dios va a testificar juntamente con nosotros. Una cosa para terminar. Andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, orar en el Espíritu. ¿Qué diferencia hay si yo pienso en que el Espíritu Santo está en mí a que si yo estoy en el Espíritu? Bueno, el Espíritu Santo puede ser que esté en mí, pero luego dice la Biblia, no contristéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Podemos apagarlo y podemos contristarlo. Ahí también hay diferentes opiniones, puntos de vista. Pero ¿qué pasa si yo estoy en el Espíritu? Decir que yo estoy en el Espíritu, siempre que yo esté en el Espíritu, voy a estar alineado. No es de que yo tenía el Espíritu y ya se me apagó. Hay muchos cristianos que los conocimos muy avivados y después los vemos bien fríos. Estuvo el Espíritu Santo en ellos y luego vienen preguntas y dudas. Estuvo y luego se fue, entró y luego salió, estuvo lleno y no está lleno, los bautizó y ya no. Bueno, cuando decimos que nosotros estamos en el Espíritu es muy diferente. Siempre que estemos en el Espíritu, las cosas van a marchar bien. Ahí está el Espíritu y nosotros estamos ahí. Creo que algo de eso encierra la idea de bautismo. Estamos sumergidos. El Espíritu nos cubre. Ya no es que el Espíritu está aquí, como a veces dicen las personas, en el fondo, muy en el fondo, dicen otros. No, está aquí y me llena, me cubre. Así como el rocío de Hermón que desciende por la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras.
Bueno, que Dios te bendiga. El tema del Espíritu Santo es muy amplio. Te invito a que lo estudies y lo sigas estudiando y lo sigas estudiando. Dios te bendiga.